¿Cómo llegaría el fin de la humanidad? ¿Una guerra, un meteorito, un virus que acabe con todo, el mismo cambio climático o hasta la propia inteligencia artificial? Pero su fin llegaría de la forma menos esperada. Hace 4 años apareció un hombre llamado Skinner. Desarrolló un analgésico milagroso que podía curar cualquier enfermedad. Este se llamaba Hapna y era económico y no tenía efectos secundarios. Gracias a esta medicina el mundo se convirtió en un paraíso, pero eso era una trampa. El doctor había desaparecido de la nada y pasado un tiempo apareció y dio un gran anuncio. Decía que si no podías sentir ningún dolor, no había diferencia con estar muerto. Debido a la dependencia que tenían con el Hapna, la humanidad estaba muerta. Con esa medicina no existía consecuencias y podías lanzarte al mundo de los excesos. Tu cuerpo no sufriría consecuencias. El Dr. Skinner dice que se obsesionaron con los beneficios a corto plazo. Al no existir conciencia, estaba destruyendo al planeta a un ritmo más acelerado. Como científico dice que no puede permitir que sigan a ese ritmo. ¿No deberían enfrentar un castigo por sus pecados? Él creó el Hapna como un analgésico el cual puede permanecer en el cuerpo. Pasado 3 años de su ingesta, esta mutaría y mataría a los que lo hayan tomado. Era imposible neutralizar el Hapna o eliminarlos del torrente sanguíneo. No tenía la intención de jugar a ser Dios, simplemente cumpliría el rol del séptimo trompetista. Dice que dentro de 30 días empezarían a morir las primeras personas, pero debían saber que él tenía la cura. Tenían 30 días para encontrarlo, si lograban hacerlo la humanidad sobreviviría. Un alumno dice que se irá a casa, ya no tenía sentido tener que estudiar. El Dr. Skinner dice que les dejaría decidir si la raza humana merece ser salvada o no. Una señora vino a la cárcel a visitar a un preso, y este tenía una condena de 888 años. Si la ayudaba, dice que podía quedar libre, lo único que debía hacer es encontrar al Dr. Skinner. Le pregunta qué hará, pero ahí su tiempo acaba. Y esta señora había dicho que conocía muy bien a Axel Gilberto, como se llama este preso. Le dice que si lo conoce bien, debería saber que tiene la costumbre de escapar de prisión. Así ante un descuido logra desarmar al guardia, y tenía a la señora como rehén. Pide que le quiten las esposas y ya sin estas se pone a correr como un animal salvaje. Así es como existe una gran persecución entre Axel y los guardias. Estaba flotando. Usando las pistolas logra escapar de la prisión. La señora le avisó a su chofer que Axel había escapado y necesitaba el auto. Por el otro lado, el chico que había salido de clase se encuentra con una señora. Y el chico dice que se siente relajado, ya no tenía obligaciones. Por el otro lado, la señora le pide a una tal Elaine que está atenta con las comunicaciones policiales. El comunicado que había dado el Dr. Skinner había causado un gran caos y la gente se alzó en contra del Hapna. El gobierno pedía que no cunda el pánico, ya que se estaban reuniendo con expertos y tratarían de encontrar una cura para el Hapna. Pero era obvio que no podrían encontrar una cura en solo 30 días. Incluso estaba la posibilidad de que nadie esté con vida cuando esté lista. Así es como todo entró en caos mientras que Axel andaba de chill por la ciudad. Un policía le pregunta por qué estaba vestido de una manera tan extraña. ¿Parecía un preso o puede que lo sea? Dice que seguro es una de esas nuevas modas. Axel dice que era eso, si fuera un fugitivo no sería tan tonto. Ambos se ríen y se despiden. En eso la policía recibe un aviso de que había un fugitivo. Se da cuenta de que era él y se pone a buscarlo, pero este ya se había cambiado de ropa. Por otra parte vemos a un calvo diciendo que todo va empeorando. Encontrar la cura era poco probable. Así que lo único que les quedaba era encontrar al Dr. Skinner. Pregunta por el último miembro, pero la señora le dice que escapó, pero dice que lo encontrarán. Axel va de chill como si no fuera un fugitivo. Quisiera esa tranquilidad que maneja. Las cámaras logran reconocerlo, así que empieza una persecución. Tremendo backflip se aventó. Usando las vías del tren logra escapar de los policías, pero ahí aparecen unos drones. Y no solo eso, sino que la señora rubia y el negrito se ponen en marcha para capturarlo. Axel empieza una persecución contra los drones y tremendo parkour se avienta. En el borde de un edificio donde pareciera que no había dónde correr, baja de ahí sin problemas. El chico rubio deja unas flores y lo recoge el negrito para ir a capturar a Axel. Así se arma tremendo montaje de persecución. Habían llegado la rubia, el negrito y el chico rubio, no tenía dónde ir, estaba acorralado, le dice que no puede volar. Axel le dice, ¿cómo que no? Usando el dron había logrado escapar. La mujer rubia le dice que se vio genial. Le pide una foto y cuando se acerca para tomarla, lo duermen. ¡Te decaíste! ¿Cómo caes ante eso? Despierta en un lugar extraño y estaba el negrito, la rubia, el rubio y una chica. Se enciende una llamada y le dicen que era parte del escuadrón suicida. Bueno, no, le dicen que es un grupo que se hace llamar Lazarus.
¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Desde que el Hamna empezó a distribuirse y ser la cura para cualquier mal, la gente empezó a usar esto como una droga. Lo mezclaban en las bebidas y los hacían sentir elevados. Era perfecto para cuando te sentías mal. Todos lo tomaban. Los adultos no sospechaban del por qué siempre estaban bebiendo solo refresco todo el tiempo. El Hamna estaba en todas partes y era barato de comprar. Nadie se esperaba que la cura de todas las enfermedades llevaría al mundo a su fin. Tenían pulseras que los rastreaban y eran imposibles de quitar. La encargada de ese grupo, que se llama Hearst, le da dos opciones. Una, encontrar al Dr. Skinner y estar libre, o seguir siendo un fugitivo. Axel se para de manos y hace una pirueta y le quita el arma a la rubia. La amenaza con matarla y pide que le quiten la pulsera. Hearst le dice que no caerá ante sus juegos y le da un toque. Le dice que si intenta quitárselo le quemará la mano, y si algo malo le sucede los dejará mancos. Empieza la operación Skinner. Antes de empezar a trabajar, Axel pregunta quién de ahí había tomado el Hamna, y pues eran todos. Empezarían repasando la biografía del Dr. Skinner. Se llamaba Dennis Skinner y nació en Estambul en 1996. Si estuviera vivo tendría 56 años, ya que estaban en el año 2052. Había perdido a sus padres a los 12 años. Desde ese entonces estuvo solo, no tenía esposa ni hijos. A los 16 ingresó a la Universidad de Zurich. Luego entró a Cambridge a los 20. Mientras estuvo ahí reunió muchos logros y le empezaron a llamar el próximo Einstein. Skinner también había sido galardonado con el premio Nobel 3 veces, pero donó el dinero a la caridad. Llevaba una vida muy humilde, incluso cedió las patentes de los medicamentos que desarrolló. Era un activista por la paz y por el cambio climático. Una vez asistió a una asamblea de los inútiles de la ONU, y les advirtió que al ritmo que iban en 3 años el Polo Norte se derretiría y desaparecería para siempre. Debían hacer algo, o si no habría un colapso ambiental. No serviría tener una economía próspera si la Tierra era inhabitable. Nadie escuchó las palabras del Dr. Skinner e incluso abandonaron la sala. Creo que aquí Skinner se hartó de hacer las cosas por las buenas. La gente no entendía por las buenas. Era la humanidad o el planeta. Este último no necesitaba de la humanidad y seguro existían personas que no hayan tomado el Hamna y podrían reconstruir la civilización. Había imágenes de Skinner donde se veía que era una buena persona, cediéndole el asiento a una abuelita, ayudando a una persona sin hogar, incluso le dio su comida a un perro. Barajan las posibilidades y creen que anda escondido en algún lugar o que se cambió el rostro. Allí Elena encuentra un registro de compra de un búnker. Podría estar ahí alejado de la sociedad. Deciden separarse y 2 irían al búnker y 2 a la empresa que construía esas. En el camino, Chris le pregunta a Axel por qué estaba en la cárcel y de cuánto era su condena. Axel le dice que tenía una condena de 888 años. Ahí Chris le dice: sal de mi auto, maldito psicópata. No estaría al lado de Leatherface. Pregunta cuántos mató para tener esa condena. Cuando escapabas de prisión te duplicaban la sentencia. Bueno, en un principio tenía 3 años de condena, pero se la pasó escapando y llegó a esa cifra. Chris solo se ríe y pregunta por qué haría eso. Axel le dice que era su pasatiempo. Por el otro lado, el negrito que se llama Doug y a Rubio Leland se ponen a hablar. Pregunta qué tenía Hearst de él para que sea parte de Lazarus. Doug dice que no es algo tan grave. Le devuelve la pregunta y Leland responde que era por robos menores. Doug dice que entonces es de ligas menores, pero la que no era de ligas menores era Elena, que era una hacker con crímenes a escala global. Llegan a ambos lugares y se notaba que personas habían estado ahí. Entra al refugio y pues estaba vacío. Encuentran a un hombre y se acercan a él para ver si era Skinner, pero en apariencia no se parecía a nada. Por el otro lado, mientras revisan las computadoras, terminan tomando como reina a Leland. Les pide que le digan dónde estaba, pero Doug le dice que no sabe dónde está. En eso aparece otro tipo y dice que quiere ver a un tal Kobayashi. Por el otro lado se escucha a alguien hablando español latino, y que empiezan a disparar. ¡Maten a esos hijos de perra! También aparecen unos rusos. Esto dicho por Axel, y cataloga al otro grupo como mexicanos, pero en ningún momento dijeron güey. Axel estaba disfrutando lo que estaba pasando. Toca su collar y dice que era de la buena suerte. Con eso a su lado siente que es invencible. Sale disparando y empieza a hacerse un todos contra mí. Por el otro lado, el tipo de lentes dice que es un cobrador, y el negrito dice que también era un cobrador. Axel llega donde estaba el tipo que creían que era Skinner, pero ahí salta la CIA y la DEA. Axel grita: Lazarus, tiren sus armas. Los de la DEA y la CIA dicen: no conozco esa institución. Axel dice que son los Vengadores. Ahí Chris enciende la luz, y el tipo se despierta, pide perdón y dice que pagará todas sus deudas.
Se notaba que no era el Dr. Skinner. Le da un pequeño golpe y le hacen una prueba de ADN y sale negativo. Ese tipo era el tal Kobayashi y fue el que construyó esos refugios y justo andaba escondido en el de Skinner. Kobayashi dice que había perdido todo y quería adelantar su muerte con el Hapna, pero no funcionó, aunque cree que es un mensaje de que debe seguir viviendo. Pero se le va la motivación cuando recuerda que el fin de la humanidad empezaría en 30 días. Elena logra encontrar a Skinner, pero allí empiezan a marcarlo en varios lugares. Había 100.000 Skinners, estaban en todas partes, hasta tú podrías ser uno. Alguien había hackeado el sistema de vigilancia, era alguien grande. Podía ser Popcorn Wizard, Doctor 909 o Mad Screamer. Elena era esa última. Uno de esos dos hackers estaba ayudando a Skinner. Eso significaba que no se había hecho ninguna cirugía para cambiar su rostro, así que estaba por ahí con la misma cara. Chris y Leland irían a la casa de Skinner, y Doug dice que tiene una pista que quisiera seguir. Así es como van en busca de Claude Klein, que fue su mentor en el laboratorio de su universidad. Trabajó en algunos proyectos con Skinner y tal vez sabía algo. La casa de Skinner estaba resguardada y con mucha gente alrededor. Chris y Leland llegan como si fueran un servicio de limpieza, pero los policías dicen que no pueden pasar. Leland le dice que entonces ellos tendrían que hacerse cargo de la paga, ya que había una tarifa por cancelación si no hacían su trabajo. Con esto logran pasar y empiezan a buscar alguna puerta secreta o algún indicio que les diga dónde estaba Skinner. Por otra parte, vemos que el hospital Stanford estaba repleto. Le habían dicho a Doug que su mentor ya no trabajaba ahí y que terminó en la calle. Axel dice que si es así, él podía ayudarlo a encontrarlo. Llegan al área de personas sin hogar. Axel conocía a un tal Jerry que controlaba ese lugar. Doug también pregunta si conocían a Jerry, pero le estaba preguntando a un ciego, que el ciego aquí sería otro, ya que se notaba que estaba frente al gran Carlos Santana. Por el otro lado, Chris termina encontrando una pastilla, pero no era Hapna, y se preguntaba si era la cura para el Hapna. Le dicen a Axel que la que mandaba en ese lugar era Jill, y estaba detrás de él. Esta lo abraza y dice que pasó mucho tiempo. Axel se da cuenta de que ese era Jerry. Había pasado a ser Jill. Se ponen a hablar y pregunta qué lo traía a ese lugar. Doug dice que buscaba un tipo llamado Cloud y que lo habían visto por ahí. Jill dice que como una persona trans con antecedentes y en bancarrota, esa historia era muy común en ese lugar. Mucha de esa gente estaba feliz de que se acabe el mundo, aunque no lo digan. Por cortesía no les preguntaban sobre su pasado. Doug dice que había alguien que decía que no habría un Einstein negro, o que un negro no podía ganar un premio Nobel. Esto lo dijo su decano de universidad, y lo terminó golpeando. Lo echaron de la universidad, pero el único que lo apoyó fue su maestro llamado Cloud. No pudo agradecerle por lo que hizo. Al escuchar eso, decide ayudarlo. Doug decide ayudarlo a ganar una partida de ajedrez, y se ponen a hablar sobre Skinner. Era alguien que no paraba de trabajar, y era un gran problema para los que trabajaban con él, ya que no podían seguirle el ritmo. Así es como él decidió cortar contacto con él. Luego vio cómo ascendió y sentía celos. Eso lo llevó a falsificar los resultados de sus investigaciones, y se ganó la expulsión. Por el otro lado, Axel se puso a jugar con un tipo, y apostaron por quién anotaba más puntos. Claude recuerda cuando una vez Skinner habló acerca de baklava. Esto era un pastel del Medio Oriente, y Skinner decía que el mejor baklava del mundo lo preparaba su abuela que vivía en Estambul. Doug antes de irse le agradece por defenderlo. Al ver a Axel jugar, Jill dice que Axel se adapta muy rápido y se siente en casa, pero asimismo puede desaparecer sin que te des cuenta. Mientras se van, Jill dice que espera verlo de nuevo. Doug les había contado lo que habían encontrado, pero no encontraban ningún dato sobre Belinda. Eso puede significar que alguien borró esos datos. Elena termina encontrando una zona donde había mucha criminalidad, pero no había cámaras. Skinner podría estar ahí, o también podría ser una trampa. Su única opción era ir a averiguarlo. Llegan a Estambul y Leland tenía una ropa muy peculiar, que llamaba mucha la atención. Por el otro lado, Elena había puesto muchos señuelos para saber qué hacker estaba ayudando a Skinner. Axel y Leland se terminaron metiendo en un lugar que no debían. Empiezan a correr y se suben a un bus, y allí empiezan a correr por las casas, y en esta se termina cayendo Leland, siendo así que lo terminan atrapando. Al ver su pulsera se la querían quitar, y para esto le mocharían la mano. Leland como último recurso termina gritando que ellos solo estaban ahí por las baklavas de la abuela Belinda. Al escuchar ese nombre se detienen, y los terminan llevando hasta su casa. Sale la abuela Belinda y les da una caja con baklava y los invita a pasar. La abuela Belinda dice que no eran chicos malos, solo estaban desencaminados. Les ofrece baklava y al probarla dicen que era muy rico.
La abuela Belinda les pregunta quiénes eran, y Axel le dice que no debía contárselo a nadie, pero eran agentes secretos. La abuela Belinda pregunta si como James Bond. Axel dice que se podría decir que sí. La abuela Belinda le pregunta si tenían licencia para matar. Axel le dice que por supuesto. Se dejan de juegos y dice que seguro están ahí por su nieto. Habían pasado años desde que lo vio por última vez. Ella había sido la que lo había criado después de que perdió a sus padres. Era un niño normal, un llorón de buen corazón. Aunque le digan que era un monstruo, para ella seguía siendo el lindo nieto que crió. En eso Leland ve una flor que dice que ya había visto, y cierto, la había visto en la casa de Skinner. La abuela Belinda dice que era un tulipán que Skinner le había regalado, según era una variedad muy extraña de tulipán. Axel pregunta cuándo habló con Skinner por última vez. La abuela Belinda dice que le envió un video. En esta se decía que no pudo ir a visitarla, y cuando esté con tiempo la visitará. Leland dice que no parece el tipo de persona que cometería la peor masacre del mundo. Axel dice que seguro los está viendo. Buscando termina encontrando una cámara. Saluda a Skinner y dice que recuerde esa cara, porque sería el que lo atrape. Esto causa una sonrisa en alguien que no era Skinner. Ese era el hacker que lo estaba ayudando, y Elena ya sabía quién era. Ese era Doctor 909. Así acaba esta parte 3 de Lazarus, y solo quedan 26 días para el fin. ¡Ay, qué agradable es la abuela Belinda! Me cayó bastante bien. Dale like y suscríbete para no perderte ninguna parte. Sin más, por aquí estarás viendo la parte 4.